que inició su doctorado en esta casa el 6 de octubre de 2015, tiene su fecha de admisión. Los miembros de la comisión de seguimiento fueron la doctora Rita Toscano y la doctora Marcela Goldschmidt. Los directores de tesis aquí presentes, José Guillermo Etze y Paula Polino, también aquí la doctora Polino. El título de la tesis que hoy va a defender Felipe es Análisis multiescala termodinámicamente consistente para materiales compuestos como hormigón. Como miembros del jurado están presentes el doctor Eduardo Borghin de nuestra casa, como dice el reglamento, tiene que ser un jurado de FIUBA, y externos Alfredo Huespe, Martín Iriar y Adrián Sicilio. Muy bien, Felipe. Y ese es su defensa. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir y gracias especialmente al jurado por tomarse el tiempo de leer, corregir la tesis y venir hoy a la defensa. Antes de empezar con la presentación, dos pequeños avisos legales. El primero es, la presentación va a ser en español, pero las primeras van a estar en inglés. Después voy a hablar prácticamente todo en español, excepto alguna palabra que se me va a escapar en inglés a falta de traducción al español. Y el segundo es que acá estoy defendiendo lo que es mi tesis doctoral, lo que fue el trabajo en los últimos años, pero este trabajo no hubiese sido posible sin, en primer lugar, la dirección de Guillermo y de Paula. Estas aguas son bastante difíciles de navegar al principio y sin una buena dirección no se puede llegar a un buen puerto. Y en segundo lugar, a mis compañeros de trabajo, primero a Marianela, que me ayudó más que nada con el inicio de la tesis y adentrarme en lo que es la termodinámica. En segundo lugar, a Matías Benedetto, que me ayudó en toda la parte de implementación matemática. Y de hecho, los ejemplos en elementos virtuales están hechos en base a un código desarrollado por Matías. Y en tercer lugar, a Nicolás Lavanda, que creo que en los últimos 2 o 3 años no hice nada sin preguntarle a él. Tiene una formación bastante amplia y tuvimos discusiones muy fructíferas de todo lo que es termodinámica y particularmente lo que era multiescala y los elementos expresivos. Ahora sí, damos por comienzo el inicio a la presentación, que justamente el título es Análisis multiescala termodinámicamente consistente para materiales compuestos como hormigón. Y la motivación, lo que denotó el comienzo de este trabajo, fue justamente la necesidad de un procedimiento que sea eficiente, comprensivo, pero sobre todo racional, basado en leyes termodinámicas, para lo que son análisis multiescalas de problemas multifísicos generales, de problemas no lineales y medios heterogéneos. Entonces, para empezar a entender qué quieren decir todas estas palabras del título, arrancamos con lo que es el concepto de multiescala y básicamente en función de cómo analizamos nuestro problema, tenemos distintas escalas. Cuando vemos las estructuras, generalmente se trabaja en las longitudes de metros o kilómetros y eso es nuestra escala estructural. Y cuando vamos bajando, tenemos primero nuestra escala mesoscópica, que son cosas que podemos diferenciar a simple vista, por ejemplo, los agregados y el mortero en el hormigón. Si seguimos bajando en la escala microscópica, tenemos cada vez estructuras más complejas. Podemos seguir bajando a estructuras moleculares y las estructuras atomísticas, y hay gente que modela, hace análisis numéricos en todas estas escalas, y se llama a análisis multiescala a cualquier análisis que involucre más de una escala de longitud. Entonces, el término multiescalas suele ser bastante amplio. En nuestro caso particular, que está orientado a hacer modelos de hormigón, vemos que el hormigón es, en primer lugar, mucha gente llama las 3 M's del hormigón porque es un multimaterial, es un material compuesto, heterogéneo, compuesto por distintos tipos de materiales, y vemos acá, por ejemplo, en la escala mesoscópica, la piedra, agregado y el mortero. Es un problema multifísico porque el hormigón puede estar sometido a temperaturas y también puede estar, influye mucho el flujo de agua interna que tiene. Por eso multifísico, y en lo que es multiescala suele tener 3 escalas características, que es nuestra escala macroscópica. Solemos modelarlo como un material homogéneo, pero a simple vista vemos la estructura heterogénea, y si vemos la estructura del mortero, vemos en una microescala una estructura porosa bastante complicada. En lo que es nuestro trabajo nos concentramos más que nada en el análisis multiescala de la macroescala y la mesoescala del hormigón. Entonces, para modelar este tipo de materiales
hay muchos caminos posibles. Un camino es modelar explícitamente toda la heterogeneidad. Y esto se suele llamar análisis, simulación directa numérica, o DNS en la sigla en inglés. Pero este es muy costoso computacionalmente, entonces existen ya métodos multiscala, como por ejemplo el concurrente, que en nuestra zona de interés se hace una malla explícita y fuera de la zona de interés se hace una malla gruesa macroscópica. El problema de estos, o la dificultad de estos modelos, es que en este salto de escala, el salto no es trivial y hay que tener algunas consideraciones. Una segunda opción son los métodos jerárquicos, que básicamente se postula un material completamente homogéneo y el comportamiento de este material homogéneo sale de análisis previos, que pueden ser análisis numéricos, o de algún tipo de base de datos. Pero en este tipo de métodos, esta escala, que es la escala macroscópica, está totalmente desacoplada de la escala microscópica y simplemente entra una información desde afuera, a diferencia del método concurrente, donde está perfectamente acoplado en un solo modelo. Como un intermedio entre estos dos modelos tenemos los semiconcurrentes, que postulan una escala macroscópica, y para el comportamiento homogéneo de esta escala macroscópica lo que hace es un análisis a una escala menor, pero en el momento, no previamente, es decir, cuando quiero el comportamiento de este punto, en ese momento voy a esta escala, analizo esta malla, calculo tensiones, deformaciones y flujos, homogenizo esas propiedades y las ingreso en la escala macroscópica. El trabajo de esta tesis se basó en primer lugar en postular una teoría para homogeneizar estas propiedades, porque no existía teoría general para problemas multifísicos. El segundo punto fue hacer una modelización semiconcurrente completa, un análisis semiconcurrente, y por último un análisis concurrente para fallas de vigas de hormigón. Y estos casos, tanto el semiconcurrente como el concurrente, los vamos a comparar con simulaciones directas. Entonces, terminando con la motivación, pasamos a lo que es una base de conceptos teóricos que utilizamos después en los modelos, que no fueron desarrollados en la tesis, pero son necesarios para entender los modelos numéricos que vemos más adelante. Lo primero que vamos a hablar un poco es del método de los elementos virtuales, y este método es básicamente una generalización de elementos finitos, pero para poder tener mallas poligonales. Este método fue desarrollado muy recientemente, de hecho el primer paper que aparece con este nombre es del 2013 recién, y lo que permite es justamente poder tener cualquier cantidad de nodos en los elementos, y tenemos este estilo de mallas, que es una malla con todos elementos lineales, y tenemos elementos lineales de 3 nodos como este, de 4 nodos como este, de 5, de 6, de 7, los colores simplemente indican cuántos nodos tienen los elementos, y son todos elementos lineales. Esta flexibilidad de malla nos permite tener, por ejemplo, hanging nodes, que son nodos sueltos, y no solo podemos tener nodos sueltos, sino que también podemos tener elementos no convexos perfectamente. Esta flexibilidad de los elementos hace el método muy robusto contra distorsiones. El elemento puede tener cualquier forma y sigue dando buenos resultados, y son muy buenos para problemas de contactos o las non-matching meshes, es decir, tenemos dos mallas distintas con nodos en distintos lugares. Como puedo agregar nodos, cuando tengo dos mallas distintas simplemente empiezo a agregar nodos entre las dos mallas, entre las dos zonas, y el problema corre sin mayor trabajo que esto. También es bueno para lo que es propagación de fisura, porque puedo empezar a dividir elementos y agregar interfaces, o para lo que es inclusiones o materiales heterogéneos, porque puedo modelar explícitamente, perfectamente la forma de nuestro elemento. Pasando a lo que son elementos de interfaces, nosotros utilizamos elementos de interfaz para poder modelar fisuras discretas, y la manera que funciona esto es básicamente en los bordes de los elementos que queremos tener una fisura, tenemos que agregar elementos de interfaces, y esto genera duplicación de nodos. Y hay dos maneras de proceder. Tenemos una malla de elementos continuos, puede ser elementos finitos o virtuales, el procedimiento es el mismo. Sobre esta malla queremos agregar elementos de interfaz, y podemos o agregar una interfaz en un camino definido de punta a punta de nuestro dominio. El problema de hacer esto al agregar interfaz por acá es que estamos predefiniendo el camino de la fisura. Entonces, otro camino posible es empezar a rodear elementos en todos los bordes de los elementos y agregar interfaz.
ir a todos los elementos y en todos los elementos agregarnos interfaces. Como dijimos que agregar interfaz duplica nodos, hacer esto en todo el dominio termina siendo un poco más costoso. Agregamos un montón de nodos, grados de libertad y eso es más tiempo de cálculo, pero nos permite un modelado más exacto porque no estamos predefiniendo el camino, sino que el modelo busca el camino más óptimo. En lo que es el elemento de interfaz que estamos utilizando un modelo lagrangiano aumentado que, como dijimos antes, teníamos dos elementos continuos, duplicamos nodos para poder tener una abertura y adicionalmente de duplicar nodos tenemos que agregar grados de libertad por justamente la parte aumentada del lagrangiano. Estos son multiplicadores de Lagrange adicionales que nuevamente aumenta el grado de libertad del problema, pero lo que nos permite estos multiplicadores de Lagrange es tener un modelo constitutivo de este estilo, donde la interfaz inicialmente está cerrada y está perfectamente cerrada hasta alcanzar una tensión crítica. Alcanzada la tensión crítica empieza a haber un daño y si la interfaz empieza a cerrarse, es decir, estamos en descarga, la descarga va al origen y después conseguimos un contacto perfecto gracias a los multiplicadores de Lagrange. En comportamiento tangencial es la misma idea, adhesión perfecta hasta tensión crítica, daño, y en la descarga, como tangencialmente sí podemos tener un desplazamiento en el sentido contrario, la descarga sigue de largo hasta este punto y empezaría a seguir dañando la interfaz. Lo que tiene adicionalmente este modelo constitutivo es que la parte normal y tangencial está perfectamente acoplada mediante al desplazamiento equivalente, que es la norma de estos dos desplazamientos. Bien, explicando lo que es la base teórica de los elementos virtuales y los elementos de interfaz, pasamos a lo que fue la propuesta de un procedimiento de homogenización termodinámicamente consistente. Entonces, existía una teoría clásica de homogenización y para hablar un poco de notación, cada vez que vemos el subíndice mu, vamos a hablar de la microescala o del RB. Subíndice m grande es la macroescala, el valor homogenizado, y la vírgula es la fluctuación, siendo la fluctuación justamente, yo tengo un campo en mi microescala, este campo en la microescala la puedo igualar a lo que es un valor promedio, que la teoría clásica asume este valor promedio igual al valor de la escala macro, más una fluctuación que me da la diferencia entre este valor y este valor. Entonces lo que asume la teoría clásica es que, por ejemplo, para los desplazamientos, el desplazamiento homogéneo es el promedio volumétrico de lo que tengo en la escala más chica. Y esto me da que el promedio de las fluctuaciones debe ser cero. Y así como hace esto para desplazamientos, hace lo mismo para deformaciones, y las deformaciones son un promedio volumétrico, para las tensiones, y las tensiones son un promedio volumétrico, y impone esto directamente al comienzo de la teoría. Adicionalmente, estas ecuaciones, que son nuestras ecuaciones de homogenización, como es el valor macro en función del valor micro, requerimos un balance energético adicional, y ahí sale el principio de Hill-Mandel, que para no tener generación espuria o disipación espuria de energía, propone que la energía de deformación macroscópica sea igual a la energía de disipación microscópica. Esta teoría existía, estaba bien establecida y daba buenos resultados, pero las interrogantes que surgieron es: ¿qué pasa si tenemos plasticidad? ¿Qué pasa si tenemos efectos térmicos, flujo de fluido, medios porosos? ¿Cómo se homogeneizan estos materiales? Entonces, básicamente, estas son las interrogantes que surgieron, y las primeras dos fueron tratados en la primera publicación relacionada al doctorado, y luego fue esto extendido en la segunda publicación para tener en cuenta medios porosos y flujo de fluido. Entonces, ahora vamos a ver básicamente de forma resumida estos dos trabajos en conjunto, y como dijimos antes, queríamos que este procedimiento de homogenización sea termodinámicamente consistente. Entonces nos adentramos en lo que es la termodinámica y postulamos la primera ley de la termodinámica, que es nuestra ecuación de equilibrio de energía, conservación de energía, perdón. Nuestra segunda ley, que es la desigualdad de la entropía, y
si unimos la primera ley y la segunda ley, llegamos a nuestra ecuación de Clausius-Duque. Esta ecuación la escribimos en función de phi, que es nuestra energía libre de Helmholtz, y todo esto hasta este momento era termodinámica clásica, pero vemos que en la energía libre de Helmholtz le tenemos que agregar este término, que es un término relacionado al gradiente de temperatura, que no está en la teoría clásica, y esto se debe a que cuando nosotros vamos a hacer el pasaje multiescala, vamos a tener que el gradiente de temperatura macroscópico genera un campo de tensiones en la escala microscópica. Esto genera tensiones en la escala microscópica y cuando las homogenizamos generan tensiones en la escala macroscópica. Entonces, en definitiva, tenemos que el gradiente de temperatura va a generar tensiones en la misma escala. Como tenemos esta teoría que ahora pasa a ser no local, debemos extender la energía libre para tener en cuenta la influencia del gradiente de temperatura. Bien, volviendo a lo que es termodinámica, utilizando la ecuación de Clausius-Duque, podemos despejar nuestras ecuaciones de Coleman, que nos dicen cómo calcular las variables duales, y estas ecuaciones van a ser utilizadas para después deducir las ecuaciones de homogenización. Adicionalmente, a partir de la ecuación de Clausius-Duque, podemos despejar la disipación de nuestro medio, y esta disipación la podemos desacoplar en lo que es la disipación del esqueleto, que es bisorio, la disipación asociada al flujo del fluido y la disipación asociada al transporte de calor. Y estas disipaciones van a ser nuestras ecuaciones, después van a transformarse en nuestras ecuaciones de balance de energía. Entonces, con estas bases termodinámicas empezamos a proponer nuestra propuesta de homogenización y arrancamos con el primer axioma, que es asumir sobre las variables primarias, y las variables primarias son las variables independientes de nuestro problema, que en el caso de material poroso, siguiendo a QC, estas son la deformación, la temperatura y la porosidad, y ahora debemos agregar el gradiente de temperatura, y asumimos que estas variables primarias son promedios volumétricos, y por lo tanto, el promedio de sus fluctuaciones deben ser igual a cero. Nuestro segundo axioma es sobre la energía libre. Para que sea termodinámicamente consistente, el segundo axioma nos dice que el promedio, es decir, la energía libre macroscópica, debe ser un promedio volumétrico de la energía libre microscópica. Y acá estamos obligados a postular una energía libre también en la escala microscópica, y proponemos esta energía libre en función de la tensión, de la deformación, de la porosidad y la temperatura, que resulta en esta ecuación siguiendo nuevamente a QC. Entonces, en la primera aplicación vimos que como la energía libre de Helmholtz se puede escribir como la suma de la energía asociada a la deformación menos la disipación de nuestro problema, y lo mismo en la escala microscópica, podemos notar que justamente estos términos son los términos del principio de Hill-Mandel. Concluimos que el principio de Hill-Mandel no era una condición suficiente para satisfacer nuestra homogenización de la energía libre, y para lograr satisfacer estas condiciones requeríamos una condición adicional, que era decir que la disipación macroscópica sea un promedio volumétrico de la disipación microscópica. Entonces, justamente esta condición es el balance de energía que vamos a utilizar para prevenir la generación espuria de energía. Y tenemos que la disipación macroscópica es el promedio de la disipación microscópica. Como vimos antes, esta disipación se podía desacoplar, y tenemos entonces un balance de energía para el esqueleto o la fase sólida, un balance de energía para flujo de fluido y un balance de energía para el transporte de calor. Teniendo nuestros axiomas anteriores, estos dos axiomas, podemos ahora empezar a deducir como corolario las ecuaciones de homogenización de nuestras variables duales. De la ecuación de Coleman teníamos que la tensión era la derivada de la energía libre respecto a la deformación. Del primer axioma sabíamos cómo homogenizar deformaciones. Del segundo axioma, cómo homogenizar energía libre, y entonces podemos deducir esta ecuación, que es la homogenización de las tensiones. Y vemos que, según esta propuesta, la homogenización de las tensiones ya deja de ser un promedio volumétrico de las tensiones microscópicas y empieza a tener varios términos adicionales.
Esto mismo que mencioné para la tensión funciona igual para la entropía, para la presión y para el vector de entropía. Nuestro segundo corolario sería la homogenización de los operadores macroscópicos, que funciona de forma similar a lo anterior, y vemos que, por ejemplo, este operador, que es nuestro operador termomecánico, se define como la derivada de la energía libre respecto a la temperatura y a la deformación, y sabiendo cómo se homogeneizan las variables primarias y la energía libre, podemos deducir las ecuaciones de homogenización, que empiezan a ser ya ecuaciones un poco más largas y complicadas, pero la idea central es la misma. Viendo la teoría recién, podemos pasar a un ejemplo de aplicación para hacer un análisis no lineal termomecánico. Y si me dan un segundo, con un vaso de agua. Bien, entonces lo que queremos hacer es utilizar la teoría propuesta para ver el comportamiento de este espécimen de hormigón. Y a este espécimen le vamos a solicitar a termomecánico, es decir, tensiones y temperatura. El hormigón lo vamos a modelar modelando explícitamente el agregado, que el agregado lo vamos a tomar como un material elástico lineal. El mortero, y el mortero ahora va a ser un material poroso, poromecánico. Y entre mortero y mortero vamos a agregar unas interfaces, y entre mortero y agregado vamos a agregar también interfaces, pero un poco más débiles. Para este caso, utilizando todas las axiomas anteriores, vemos que, por ejemplo, la tensión macroscópica resulta un promedio volumétrico de la tensión microscópica, pero es un caso particular que sale de la teoría, y lo bueno es que es consistente con la teoría clásica para ejemplos típicos, pero no es necesariamente un promedio. Porque podemos ver que la presión también resulta un promedio, pero la entropía no resulta un promedio. También podemos deducir las ecuaciones para los operadores materiales. Tenemos acá, por ejemplo, el operador mecánico, y vemos que el operador mecánico no es un promedio volumétrico, y de hecho en la teoría clásica tampoco lo era, pero la teoría clásica no nos daba cómo calcular, por ejemplo, la homogenización del termomecánico. Y ahora tenemos una ecuación para calcular el tensor termomecánico homogeneizado. Entonces, como dijimos antes, queríamos modelar explícitamente el agregado del mortero. El agregado tiene este tensor constitutivo, el mortero tiene este tensor constitutivo, un poco menos rígido, y cuando homogeneizamos estos dos tensores en estado intacto, llegamos a este tensor de homogenización. Es decir, esto representa el comportamiento homogéneo de esto en el estado intacto. Y podemos recordar, por ejemplo, la primer componente, que es igual a 36,06. Ahora, a esta probeta la vamos a solicitar a temperatura, y agarramos y la calentamos, en este caso hasta 200 grados, y en caliente calculamos sus nuevas propiedades mecánicas. Y vemos que del valor de 36 bajó a 32,2. Esto quiere decir que hubo un daño por elevar la temperatura a 200 grados. El daño es pequeño, y de hecho hay pequeñas microfisuraciones que casi no se pueden ver, pero cuando hacemos el cálculo numérico lo vemos, y esto es en caliente. Al enfriarlo de vuelta a 0 grados, vemos que aún hay más daño. Es decir, el daño ocurre tanto cuando se calienta como cuando se enfría. Hacemos lo mismo a distintas temperaturas, vamos a 600 grados, y ahora de 36 baja a 25 en caliente y a 2 en frío. En 800 el daño es mayor, 25,1 en caliente, 7,8 en frío, y lo que es destacable en este caso es que de hecho pasó de 36 a 25 al calentar hasta 800 grados, y de 25 a 7 al enfriar. Es decir, que nos da más daño al enfriarse que al calentarse. Hicimos validaciones experimentales, y acá estamos graficando justamente el módulo de elasticidad residual relativo, es decir, el que tiene al final del proceso de carga de temperatura dividido el que tenía inicialmente, y vemos cómo nuestro modelo es la línea punteada, cómo se va dañando justamente el hormigón, y lo comparamos con todos estos puntos, que son todos valores experimentales sacados de bibliografía de probetas de hormigón. Y podemos ver cómo nuestra curva, nuestro modelo, se ajusta bastante bien a los resultados experimentales, más que nada en bajas temperaturas,
y después los 400 grados empieza a haber una separación, y esto se debe a que tenemos que recordar que el modelo era simplemente un acoplamiento termomecánico que hacía dilatación heterogénea. No teníamos en cuenta, por ejemplo, el daño químico, y ese daño químico empieza a suceder a grandes temperaturas, y al no tenerlo en cuenta, a grandes temperaturas el modelo predice de menos el daño que ocurre en la realidad. Bien, esto fue lo que era la propuesta de homogenización que se hizo en esta tesis, y pasamos entonces a un procedimiento basado en elementos virtuales para hacer los procedimientos multiescala semiconcurrentes. Y para recordar lo que era semiconcurrente, era, en vez de hacer DNS, hacemos una malla macroscópica, y el valor del punto macroscópico sale de homogeneizar un RB. Este trabajo llevó a la tercera publicación asociada al doctorado, y vamos a ver en este caso en particular la gran utilidad de los elementos virtuales para hacer tanto el DNS como nuestras mallas RB. Y lo vamos a ver en un ejemplo de difusión en este caso, y tenemos este material donde tiene una matriz que son más o menos el color beige, y esta matriz permite el flujo de fluido, y adentro de esta matriz tenemos estas inclusiones azules, que tal vez acá lo vemos con un poco más de detalle, y las inclusiones azules son perfectamente impermeables. A esta malla vamos a ingresar de flujo por este lado es perfectamente impermeable, entonces el flujo que ingresa debe escapar o por la derecha, o por arriba, o por abajo. Y hacemos un análisis DNS que tiene 14.000 elementos. Esta malla ya costó hacer, y costó teniendo elementos virtuales. En elementos finitos hubiese sido bastante más complicado, y vamos a comparar esto de más de 14.000 elementos con una malla con tan solo 21 elementos, donde el comportamiento de este elemento macroscópico sale de homogeneizar las propiedades del RB. Este análisis lo vamos a hacer con distintas inclusiones, y en realidad las mismas inclusiones, pero cambiando el ángulo de estas inclusiones, y contrastar el resultado del DNS con el análisis multiescala. Como quisimos ver distintos ángulos, hicimos entonces distintos RBs, un RB con las inclusiones a 0 grados, a 15, 30, 45, y fuimos subiéndolos hasta 90. Y para cada una de estas opciones, para cada uno de estos RBs, calculamos el comportamiento homogéneo, y justamente el comportamiento homogéneo es este, y vemos que, por ejemplo, para 0 grados la difusión en horizontal es mayor que la vertical, lo cual es coherente. El flujo le es más fácil fluir así que así, porque acá empieza a chocarse con los elementos y tiene mucho menor difusión. Y vemos cómo al empezar a inclinar nuestros agregados empieza a bajar la difusión horizontal y a subir la difusión en horizontal hasta llegar a 45, que en 45 es más o menos igual en ambos sentidos. No es igual porque sigue siendo una distribución aleatoria, no está estructurada. Y cuando llegamos a 90 vemos que 90 es casi el caso contrario que el de 0 grados. No solo vemos el cambio en difusión horizontal y en vertical, sino que, por ejemplo, cuando vemos el 45 vemos fuertes componentes fuera de la diagonal. Esto muestra un fuerte comportamiento anisótropo, y lo que es importante, porque cuando modelamos esto, la matriz y la inclusión son materiales perfectamente isótropos, y cuando los homogeneizamos, dada la estructura, la microestructura, llegamos a un comportamiento anisótropo. Para destacar la utilidad de lo que son elementos virtuales, podemos ver, por ejemplo, en este punto de acá, que quedan elementos muy finitos, muy estirados. Elementos virtuales no distorsionan, no tienen problema, y vemos estos elementos que, como dijimos, que eran totalmente impermeables, son todos un solo elemento lineal con muchos nodos, llegando inclusive a 90 nodos concentrados en sus bordes. Hacemos la comparación DNS con el semiconcurrente, y vemos que en el DNS, cuando está a 0 grados, va en horizontal y después se empieza a inclinar el flujo. En el caso de DNS tenemos una gran precisión en los resultados, vemos toda esta araña de cómo va fluyendo el fluido, pero hacer estas corridas son computacionalmente muy costosas,
Y al hacer esto con solo 21 elementos, esto tardaba segundos en correr, y vemos que el comportamiento general es el mismo. A 0 grados va prácticamente derecho, a 45 se empieza a inclinar, a 90 sale más que nada por arriba y por abajo. Y estas comparaciones las podemos ver en este gráfico, y vamos a concentrarnos por ahora en estas tres curvas, las curvas que tienen los puntos. Lo que nos indica el gráfico es de estas líneas es cuánto flujo sale por la derecha. Cuando la inclusión está a 0 grados, sale mucho por la derecha, y cuando empieza a inclinarlas, cada vez sale menos, cada vez sale menos y cada vez sale menos, porque empieza a fluir más por arriba y por abajo y menos por la derecha. La línea roja es el caso de DNS. La azul y la verde son dos casos de multiescala que vemos que capta el comportamiento general. La verde es un elemento cuadrático macroscópico, la azul es lineal. La verde capta un poco mejor la respuesta al tener mayor orden de interpolación, y vemos que inicialmente tenemos una similitud muy grande entre la verde y la roja, que después empieza a separarse, y esto es porque cuando llegamos a estos ángulos empezamos a tener una tortuosidad en la estructura microscópica que nuestro RB no capta perfectamente. Nosotros podríamos aumentar el tamaño del RB y mejorar la representación de nuestro RB, pero aumentar el tamaño del RB implica más tiempo de cálculo. Entonces hay que ver qué queremos, más exactitud, o si esto es suficiente, o que sea rápido y con una malla más gruesa. Pero bueno, acá podemos ver justamente la utilidad de multiescala, era realmente mucho más rápido, y el comportamiento general se reproduce adecuadamente. Pasamos entonces al último capítulo de la tesis, que quisimos proponer un procedimiento ahora concurrente, multiescala, nuevamente basado en elementos virtuales, pero agregando elementos de interfaz para modelar la falla de una viga de hormigón. Para recordar lo que era el concurrente, en vez de hacer el DNS, en la zona de interés, y ahora vemos que es nuestra zona de interés, hacemos una malla explícita con todo el detalle, y fuera de la zona de interés hacemos una malla macroscópica. Y como dije previamente, cuando hacemos esto en elementos finitos, este cambio de escala es complicado, no es para nada trivial, y vamos a ver cómo elementos virtuales nos simplifica justamente eso. Este trabajo, como dijimos antes, es el último capítulo de la tesis y llevó a la cuarta publicación, que la enviamos el mes pasado y todavía está esperemos que la publiquen. Y lo que quisimos hacer es representar este experimento sacado de un paper de Carpentieri, donde lo que hizo Carpentieri es hacer varios experimentos de vigas apoyadas en sus extremos, con una carga central que iba bajando, con el caso particular que tiene una entalla, un agujero excéntrico en el lado inferior. Y experimentalmente podemos ver que en todos los casos, todas las vigas que fueron ensayando, la falla se origina en la parte superior de la entalla, en una macrofisura que propaga hacia arriba, más o menos vertical, ligeramente inclinada hacia la carga. En todos los casos es exactamente lo mismo. Entonces justamente esta es la zona donde tenemos falla, y esa es nuestra zona de interés, y en esa zona hacemos nuestro análisis detallado heterogéneo. En esta zona vamos a modelar explícitamente agregado y mortero. Entre mortero y mortero vamos a agregar elementos de interfaz para poder modelar fisura, y entre mortero y agregado agregamos elementos de interfaz, pero más débiles, porque sucede experimentalmente que la adhesión entre el mortero y el agregado es peor, y en hormigones convencionales la fisura propaga por esas uniones. Entonces, teniendo esta idea para nuestro modelo concurrente, arrancamos con la geometría original. Esta es nuestra viga. En esta viga sectorizamos la zona que queremos hacer mesoscópica. Como nuestro código de elementos virtuales no permite elementos no convexos, agregamos un elemento más para tener una malla de elementos convexos, y esto ya es una malla que podemos ingresar a nuestro programa, y le pedimos al mallador que al elemento 3, mediante una teselación de Voronoi, lo divida en polígonos, y esos polígonos ya son nuestra malla mesoscópica.
y tenemos acá un elemento que lo partimos en 200 elementos. De forma totalmente aleatoria elegimos qué elemento es agregado, qué elemento es mortero, agregamos elementos de interfaz y una vez que hicimos eso ya terminamos nuestra malla y no tenemos que tener ningún recaudo adicional para este salto de malla, porque esto de acá es un elemento virtual que tiene un nodo acá, uno acá, uno acá, uno acá, aproximadamente 30 nodos acá y el nodo en el borde. Y esto ya es una malla que puede correr y podemos ensayar numéricamente y vemos cómo propaga la fisura desde el entalla hacia arriba verticalmente, ligeramente inclinado. Esto funciona y esto corre. El problema es que es demasiado ambicioso querer un solo elemento acá, rigidiza demasiado la estructura, no tenemos suficientes grados de libertad. Entonces lo que hicimos fue esta malla exactamente la misma, nuevamente al mallador para que remalle este elemento y este elemento, lo subdividen y subdivide cada dominio por separado. Y por ejemplo este elemento aparece un nodo acá, este nodo está tocando un dominio distinto, no es problema para elementos virtuales, le comparto este nodo a este elemento de este lado y ya la compatibilización entre dominios es perfecta y podemos nuevamente ensayarlo y vemos cómo es la misma fisura que propaga desde abajo hacia arriba. Si vemos, hicimos este análisis para distintas mallas, es decir, partiendo de esta fuimos tomando distintas discretizaciones y comparándolas con un análisis completo de DNS, tomando la precaución de que en la zona de interés, de falla, este sector de acá, la malla es exactamente la misma, no cambiamos absolutamente nada en el agregado ni en el material. Al no cambiar la zona de falla, la carga pico es prácticamente la misma, varía por temas numéricos, porque el camino de fisura es exactamente el mismo, pero al discretizar la zona fuera de la falla, vemos cómo va flexibilizando la respuesta, arrancando con la curva sur muy rígida, que es esto, terminando con la línea punteada negra, que es nuestro DNS. Vemos que al agregar elementos va flexibilizando y tomamos como válida una curva verde oscuro que va más o menos por acá, que ya es suficientemente aproximado al DNS, pero con muchos menos elementos, haciendo la corrida mucho más rápida. Y va con esa densidad de elementos, empezamos ahora sí a, dentro de la zona mesoscópica, empezar a cambiar la distribución de agregados. Y simplemente usando exactamente la misma geometría y los mismos parámetros materiales, cambiamos qué elemento es un agregado, qué elemento es un mortero. Esto en definitiva cambia qué interfaz es fuerte y qué interfaz es débil. Y al cambiar la distribución de interfaz, vemos cómo la respuesta de la misma geometría empieza a tener toda esta dispersión. Arranca exactamente igual, porque arranca perfectamente lineal, elástico. Empezamos a tener fisuración, microfisuración, tenemos daño, empieza a haber dispersión. Cuando ya localiza la falla, la dispersión es mucho más grande y tenemos toda esta fluctuación de resultados, nuevamente para la misma geometría, mismos parámetros materiales, mostrando el comportamiento estocástico real de las vigas de hormigón. Para hacer este tipo de análisis, nuevamente elementos virtuales fue de vital importancia, porque como elegimos el tamaño de elementos para representar el tamaño del agregado, simplemente cambiando qué elemento es agregado y qué elemento es mortero, podemos hacer este análisis estocástico de forma muy sencilla. Si vemos 4 casos anteriores de la misma geometría cambiando los agregados, vemos cómo va cambiando nuestro camino de fisura y esto genera el cambio de la carga pico, pero siempre la fisura es entre algo muy vertical y algo que se inclina hacia donde está aplicada la carga, como mostraba justamente los experimentos de Carpintero. Dentro de este mismo trabajo se hicieron otros análisis, cambiamos el tamaño del agregado y vemos cómo al cambiar el tamaño del agregado grande son las azules, el chico son las rojas. Al agrandar el agregado baja la carga pico, nuevamente que es lo mismo que sucede experimentalmente. Hicimos el análisis de la influencia de la finura de la malla, y esto ya es numérico. Al agregar al hacer la malla más fina, tenemos más interfaces. Esto permite conseguir un camino más óptimo para la propagación de fisura y vemos cómo va bajando la carga pico.
e hicimos una validación experimental. Justamente las curvas negras son curvas de Carpinteri y vemos cómo nuestro modelo ajusta bastante bien la carga pico y el comportamiento post-pico de la viga lómica. Ahora sí, por último, un par de conclusiones y las contribuciones principales de lo que fue la tesis doctoral. En primer lugar, se propuso un procedimiento novedoso de homogeneización para materiales generales disipativos y el balance energético se deriva del marco termodinámico y no es propuesto de forma arbitraria. Esta propuesta de homogeneización fue luego extendida para problemas multifísicos. En nuestro caso hicimos material poroso y flujo de fluido, pero puede ser extendida a otro tipo de material o otro tipo de comportamiento. Pudimos ver que las variables duales y los operadores materiales no resultan un promedio volumétrico de las contrapartes microscópicas, y de hecho tenemos, al hacer este análisis, vemos componentes adicionales que en otros trabajos no fueron tenidos en cuenta. Se hizo un análisis numérico de una probeta sometida a temperatura, un comportamiento termomecánico no lineal, para validar el procedimiento anterior. Se hizo un análisis semiconcurrente utilizando elementos virtuales, mostrando la ventaja de este método. Y por último se hizo un novedoso procedimiento multiescala concurrente, utilizando elementos virtuales y elementos de interfaz, que son ambos métodos bastante sencillos de implementar, que simplifican muchos problemas que tienen otro tipo de métodos utilizados. Asociado a estas contribuciones, podemos encontrar las 3 publicaciones ya publicadas relacionadas al paper y una cuarta que fue enviada el mes pasado, 5 trabajos de congresos internacionales y 4 trabajos de congresos nacionales. Por último, para mencionar trabajo futuro de cómo puede ser este trabajo extendido en el futuro, podemos ver en primer lugar una comparación de este método de homogeneización con otros métodos similares como es microplanos. De hecho, se trabajó al comienzo de la tesis con microplanos y era una de las ideas hacer esta comparación. En segundo lugar, utilizar esta teoría de homogeneización, que es un poco más costosa que, por ejemplo, microplanos, para modelar modelos más simples, como modelos de microplanos o otro tipo de modelos empíricos. Implementar nuestro esquema semiconcurrente, pero ahora de forma adaptativa, en vez de ir en cada punto de Gauss y hacer un RB que resulta muy costoso, de alguna manera que el programa reconozca qué punto tiene grandes tensiones y solo en esos puntos haga el análisis de RB, donde requerimos la gran exactitud para ahorrar tiempo de cálculo. Implementar el método semiconcurrente, pero ahora teniendo en cuenta no linealidades. Comparar el procedimiento de fractura de fisura discreta con otros métodos de fisura, como XFEM, EFEM o isogeométrico. Implementar un solver, pero basado en energía, para poder captar los comportamientos tipo snapback. Esto de hecho está prácticamente implementado utilizando ArcLength, que todavía no llegamos para la tesis, pero está bastante avanzado. Extender el método multiscala ahora a 3D. Esto requeriría primero hacer PEM 3D, que sería ya trabajo de una tesis completa. Extender el modelo de interfaces para utilizar en 3D. Esto implica realmente hacer un nuevo elemento de interfaz. El elemento de interfaz, si estamos en 3D, la interfaz es un plano, pero es un plano con forma de polígono, y eso es ya un elemento nuevo que no existe. Y por último, implementar esto con un solver implícito explícito para poder también modelar dinámica. Y con esto concluyo. Les agradezco a todos por su atención, como dije antes, especialmente a mis directores, a mis colaboradores y especialmente a mi jurado por nuevamente el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Como apreciación general respecto de la tesis, la parte escrita que está muy bien, muy clara, está fácil de
seguir la parte más árida de las ecuaciones se lleva, digamos. Luego, en ese sentido, hiciste un excelente resumen aquí, yendo a la presentación a puntos salientes importantes. No tengan, capaz que vi algún errorcito, un detallecito mínimo en la parte escrita, pero que no asienta en absoluto sobre la calidad de la presentación. Quizás el único, en ese sentido, la única crítica es en el resumen, ¿sí? Que donde plantea el nuevo esquema de homogeneización, que en algún punto dice ahora el criterio de Hill-Mandel no es lo único que se precisa, si no se precisa algo más, como que habría que decir que es algo más. Si es un gancho para leer la tesis, así tipo serie, que hay que mirar el próximo capítulo, funciona. ¿Decís por el resumen arcial? No, por el resumen escrito, es como que no lo cierra, como que hay que agregar algo más. Y uno se queda ahí y dice, bueno, sí, tengo que ver la tesis. Así que como estrategia para la lectura está fantástico, pero quizás sería un ajustecito menor que vendría bien. ¿Sí? Bueno, la tesis claramente tiene las partes bien identificadas, ¿sí? La parte teórica, la parte de elementos virtuales. En ambos casos está claro que hay aportes originales que, bueno, están en las publicaciones, en revistas internacionales se lo acreditan, ¿sí? Respecto a la primera parte, de la que no soy tan especialista, tengo una pregunta bien general, ¿sí? Y es, si el esquema clásico de homogeneización, yo le agrego como axioma, ¿sí? Que no es lo que uno normalmente hace, la energía disipada en las dos escalas es lo mismo, y lo agrego como axioma, en un tipo de sentido común. Sí. Obtengo exactamente los mismos resultados que en el caso que vos presentaste, la aplicación al hormigón. ¿Obtendría exactamente el mismo resultado que nos presentaste o me estaría comiendo, faltando algún término? Si vos a Hill-Mandel te terminás sumando por separado la disipación, llegás a la consistencia de energía libre de Helmholtz, eso lo lográs. El tema es que si vos por separado no cambiás cómo homogeneizar las otras variables, si homogeneizás todo de forma independiente, llegás a otras expresiones. Hay gente que hace este tipo de cosas muy similares, que propone la energía de la disipación, pero la propone porque sí. El problema es que no tiene en cuenta después cómo afecta esto a las otras variables. No tiene en cuenta cómo podría afectar a lo que es la porosidad o a las tensiones. Y sigue homogeneizando todas lo que yo llamo variables duales de forma con promedios y no teniendo en cuenta otro tipo de influencias. Entonces lográs el balance energético, pero te queda otra ecuación de energía, de homogeneización de variables. Entiendo, digamos, y se valoro muy positivamente el trabajo en que es lo que siempre buscamos, que las cosas sean consistentes, que se redondez teórica. ¿Tenéis alguna, desde el punto de vista práctico, podés comentar algo perdiendo elegancia, digamos, ¿no? Si lo hago del sistema clásico, llamémoslo de alguna forma, ¿en qué orden estaría la diferencia de mis resultados si estoy haciendo un análisis? El problema que nos surgió más que nada es que no existía teoría en gran parte porque no existían gente que estaba haciendo este tipo de análisis. Había, por ejemplo, en lo que es temperatura, en su momento no encontramos nadie que haya trabajado multiscala con temperatura. Eventualmente encontramos un solo ejemplo, un solo autor, y lo hacía de forma bastante simple, que era exactamente lo mismo. No logramos encontrar a alguien que haga homogeneización numéricamente, digamos, con otro tipo de teoría para empezar a comparar el detalle. Digamos, como para hacer un plot que no diga el mismo trabajo. Claro, no. Sí vimos gente que lo hizo de forma teórica y comparamos este término lo tengo yo y este término lo tenés vos, pero no tenía valores numéricos para comparar cuánto modificaba eso en el resultado. El problema es ese. Bueno, entonces, como la respuesta es como todavía el trabajo más original, digamos, o explora un terreno más inexplorado de lo que pensaron. Justamente lo que notó es que queríamos hacer análisis poloplástico inicialmente y no sabíamos cómo hacerlo porque nadie lo había hecho. Entonces tuvimos que empezar a proponer cómo hacer esto
y no teníamos con quién comparar porque nadie lo había hecho. Entonces, basándonos en lo que hizo otra gente, justamente esto salió de gente que trabajaba en microplanos y por eso empecé trabajando en microplanos, que hacía cosas similares en microplanos. Basándonos en eso, lo extendimos a estos métodos de utilización. Quiero contestar. Entonces luego cuando toman la primera formulación, ¿sí? Y haces el análisis con elementos finitos, a eso me refiero, ¿no? Donde valoran el caso de enfriamiento y calentamiento y cómo avanzando en la fisuración. ¿Eso para qué tipo de condición de contorno está en el porque es bastante... ¿Cuánta fisuración induce? Es bastante sensible. En este momento estábamos imponiendo que no pueda deformarse externamente. O sea, la probeta en cuanto a deformaciones estaba confinada, sí. Como condición de borde de deformaciones, y después como tenía un flujo constante de temperatura, en condiciones de temperatura termina siendo constante también. Entonces, restringía con temperatura al dilatar heterogeneamente, ahí aparecía nada. Claro, pero es una escala macro. No, en escala micro. Ah, en escala micro también. Cuando digo, igual, correctamente, no es que todos los nodos están restringidos, había una restricción periódica para que justamente la suma de los desplazamientos es de cero. Ah, está bien. Justamente, si volvemos un segundo. No, por el tema este de las fisuras que llegan hasta la frontera, ¿verdad? Sí, claro. Este nodo se mueve, se puede mover, claro. Pero hizo distintos análisis, o sea, viste que en multiescala tenés distintas maneras de poner condiciones de borde. Sí, sí. En este caso particular era mínima restricción cinemática o tensiones uniformes. Ajá. Y se puso como condición de borde tensiones uniformes, de forma tal que las deformaciones promedio sean cero. No, porque me preguntaba si ese efecto tan marcado, la diferencia entre el calentamiento y el enfriamiento, no podía estar asociado a la condición de contorno. Para todas las condiciones de contorno el comportamiento era similar. Ajá. Para mí lo que pensamos es que está acoplado porque al expandirse y dañarse, cuando quiere volver no puede volver a su posición original, porque está dañado, cambió su estructura. Entonces cuando quiere volver no puede y ahí empieza a dañarse más para intentar acomodarse. ¿Y se podría incorporar que quedaría organismo en ese sentido que sería en modo 2 algún tipo en realidad la fisura tiene modo 2 porque tiene la parte tangencial. Claro, pero tiene fricción, digamos, como puede o sea, proporcional al, o sea, tiene un valor, puede soportar tangencial, pero la resistencia no es proporcional al confinamiento. ¿Sí? Exacto, bueno, eso claro. Sí. Sí, de hecho el modelo que utilizamos, que me lo habían comentado en un momento, un segundo para mostrarlo. Este modelo simple, así lineal y sin variaciones, se puede complicar y de hecho no es para nada complicado hacer una implementación más general, teniendo en cuenta el confinamiento o teniendo en cuenta un ablandamiento parabólico. Todo eso es muy sencillo. Lo que queríamos mostrar es que con algo lineal y sencillo, sin complicaciones, ya la respuesta material es bastante parecida a la real. Pero se puede esto agregar bastante sencillo en este tipo de modelo, todo tipo de cosas, y debido a estos multiplicadores de Lagrange es siempre estable. Que es lo más destacable de esto lo podés complicar y numéricamente sigue siendo muy estable. Claro, una observación en ese sentido es que cuando uno pone elementos de interfase en todos lados, ¿sí? El modelo se empieza, es más difícil de resolver, se estabiliza. Sí, eso es con la interfaz normal, con esta interfaz, claro. Nuevamente esta interfaz es de Nicolás, que estaba por ahí, no está. La verdad que eso para mí fue mágico porque empezamos trabajando con las interfaces de siempre y era sufrir y hacer 50 casos para que uno converja. Implementamos este modelo y ya no hay caso que no converja. La verdad que es muy, muy bueno. Lo único que no converge es cuando engancha el snapback, pero eso es por el solver, no por la interfaz. Entonces cada vez que corríamos eso nos solucionó todos los problemas. Observación respecto a cuando haces la demostración del concurrente con el semiconcurrente para el problema de flujo, sí. ¿Sí? Está claro que el alcance del trabajo va en mostrar la implementación, como las bondades del método, la
se focalizó su tesis, y no en sacar un valor preciso de las discusiones, ¿sí? Pero, ya que estoy, un comentario, porque tengo experiencia en ese problema. Poné por favor las imágenes de los RBE, ¿no? Vos dijiste que el RBE es chico, de acuerdo a mi experiencia claramente lo es, y el problema aquí es que hay caminos preferenciales pegados a las bordes, ¿sí? Y un análisis de convergencia que hicimos un estudiante, uno empieza a agrandar la muestra para que tiene que llegar a relaciones de aspecto muy grandes respecto al tamaño de la fisura, en este caso no es una fisura, de la barrera, para que ese efecto se minimice, ¿sí? Por el caminito del borde, decís. Claro, porque tenés borde, pegado al borde tenés camino sin obstáculos. Entonces hay que poner un obstáculo que toque la superficie, ¿no? Pero este comentario claramente no va en detrimento de lo que hiciste, porque apuntás a otro lado y claramente calculaste el comportamiento. De hecho, cuando hicimos originalmente este modelo, medio que lo inventamos porque queríamos inventar una estructura compleja para poder representar el comportamiento complejo, no porque estamos pensando con algo en la vida real. Fue coincidencia, y esto era un tema real de investigación más o menos, queríamos hacer algo lo más complejo posible para mostrar la utilidad. Ahora, en respuesta a esto, lo que acabo de considerar es que si querés tener un elemento en el borde, en realidad tenés que cambiar las condiciones de borde, y ello ya es medio complejo, pero más o menos podemos hacer algo con elementos virtuales, que como el elemento virtual no se distorsiona, te puedo pegar un elemento al borde casi tanto como yo quisiese para achicar la bandita que nos queda en el borde, porque no tengo que preocuparme por la distorsión de lo que me queda ahí encerrado. No la puedo pegar totalmente porque ahí ya me empieza a tener problema la condición de Pero borde. en elementos virtuales no podrías hacer tocar el borde. Si yo lo puedo hacer tocar, el tema es que después, cuando haces la homogenización, tenés que imponer condiciones de borde, y al imponer esas condiciones de borde, si tengo un elemento rígido en la frontera, ahí empieza numéricamente a tirar malos resultados. De hecho, acá en Argentina, Pablo Sánchez justamente postuló un modelo, un criterio de homogenización de cómo imponer condiciones de borde para salvar este tipo de problemas. Lo vimos juntos. Claro, exactamente. Si en el borde tenés un elemento muy rígido o muy flexible, como un agujero, los voids, estos modelos no sirven. Tenés que implementar otro tipo de condición de borde. Está bien. Y cuando digo muy rígido, acá sería muy impermeable, es lo mismo. Bueno, también le das los problemas de elementos finitos de otro método. Exactamente. Salve un poco la malla de poder ajustarlo, pero después todo el resto es... un poquito para atrás. En el caso del problema de propagación de fisuras, ¿sí? Que dijiste que tenía los dos esquemas, que era o remallar, disculpame, o predefinir el camino de la fisura. Sí. Sí, no hace falta, es una pregunta muy rápida. ¿Qué tan versátil es este método si uno plantease un remallado para ir siguiendo la fisura? Es que justamente el objetivo de esto era de hacer eso eventualmente, ¿sí? Porque como remallar es extremadamente sencillo, si yo, a ver si tengo un buen ejemplo más adelante fuera de la filmina. Estos son ejemplos que no se vieron bien acá. Yo hacía un análisis del tamaño del elemento y yo acá tengo la fisura que arranca acá y quiere propagar para arriba, pero no tiene un borde para propagar. Una manera de refinar aumenta elementos, no es eficiente, pero como elementos virtuales es muy fácil para remallar. Yo cuando veo que este elemento acá tiene grandes tensiones, puedo decir a este elemento y solo a este elemento divídmelo en 15 pedazos. claro. Cuando divido este elemento en 15 pedazos, tengo que agregar nodos al de arriba y al del costado, pero todo el resto de la malla queda intacta. Inclusive puedo conservar la matriz de rigidez, ver qué elementos de la matriz de rigidez fueron alterados, modificar esos, modificar este entorno y seguir de largo. Para ese tipo de cosas es muy útil y de hecho estamos yendo en esa dirección. Y la última pregunta, no es tanto, y cuando comparás el resultado con el de Carpinteri, con el experimental, ¿qué tanta validación es? Vos tomaste
datos del material de Carpinteri lo pusiste en tu programa y dio eso, o es un ajuste? Hice ambas opciones. Cuando tomé los datos de Carpinteri y los puse, el ajuste no era bueno, pero el problema es que Carpinteri no especifica en el paper, pero me da la impresión de que esto lo está midiendo con el pistón y no con un strain gauge, porque tiene acá un sitting enorme, unas deformaciones muy grandes. Eso como que se está acomodando en la por eso, experimental hasta porque me parece que está midiendo el pistón y no está midiendo bien lo que está deformando. Entonces cuando tomaba los valores Carpinteri me quedaba a mí muy rígido y tenía que empezar a flexibilizarlo para llegar a esos valores. Y de hecho, de otro autor que también hizo este tipo de comparaciones, le pasaba lo mismo. Cuando hacía el análisis, tenía que empezar a flexibilizarlo para llegar a sus valores. Estos son los valores que yo utilicé y Carpinteri para empezar, tenía valores homogéneos, no heterogéneos, pero daba como valor homogéneo ya un 32, que claramente es más que tuve que flexibilizarlo, pero después lo que es energía de fractura es prácticamente lo mismo que postulaba él. Bueno, ese era mi energía de fractura, tensión crítica. No es exactamente el mismo número, pero fue muy poco modificado. Sí. Lo que sí tuvo que modificar es rigidez para llegar a este punto. Y el resto de la malla, la parte gruesa, digamos. Sí, es un Esa parte es el homogenizado. Sí. A navegar aguas complicadas. Realmente me pareció una tesis muy buena. Tengo unas pocas preguntas. Primero, cuando vos decidís empezar a transitar la TSL, es decir, cuando el programa decide empezar a transitar la TSL, usa el criterio de la tensión normal a la superficie. Cuando excedes ese criterio empieza a transitarlo, ¿no? Sí, de forma acoplada, pero sí. Sí. Digamos, tensión normal o tensión equivalente. Es interesantísimo lo bien que te dio el mesh refinement, porque en realidad no hay un camino, no es que es una fractura que se propaga a lo largo de una sola línea, sino que a medida que vos le das más posibilidad de desviarse, se desvía. Vos cuando viste la forma de la fractura, porque acá llevas la carga de desplazamiento, cuando viste la forma de la fractura, ¿elegía caminos diferentes en tu mesh refinement o siempre seguía el mismo camino? Iba haciendo pequeños ajustes. Cuando estoy acá, como no puede propagar para arriba, de hecho se me va a la derecha y después más o menos va. El tema es que, por ejemplo, cuando quiere ir de este agregado para arriba, acá está obligado a ir por esta línea. No sé si llegan a apreciar las interfaces. Acá ya no está obligado a ir por acá y agarraba esto. Acá y iba haciendo pequeños ajustes de forma macroscópica, era casi lo mismo, iba haciendo pequeños ajustes y eso hacía estos pequeños... Nosotros estamos usando el Continuous Layer, que básicamente es esto. Lo que encontramos que cuando va cambiando el tamaño de los elementos, lo que nos resultaba mejor para que el mesh refinement no nos cambie los resultados, lo que nos resultaba mejor para que una fractura no se estanque, porque veíamos muchas veces que venía la fractura y si llegábamos a elementos muy grandes se estancaba. Y se estancaba porque en realidad vos necesitas poder describir la singularidad de alguna forma, necesitas empezar a ver la abstracción, sobre todo si esta viga la tuvieses constreñida. Nosotros lo que veíamos es que en lugar de tomar como propiedad física el sigma c, tomábamos el K1c y una longitud característica del elemento y extrapolábamos el sigma 1c. Esa fue la forma en que nosotros logramos hacerlo. Ahora, una pregunta, vos lo implementaste todo con B corta. Sí. Comparado con elementos finitos, además de la facilidad relativa del remallado, digo relativa porque depende si vos estás mallando, del remallado no, del mallado, si vos estás mallando con algún mallador deslatado, no tiene lo que. Además de la facilidad del mallado, ¿qué ventajas le encontrás a trabajar con BEM sobre elementos finitos? En realidad es básicamente remallado, o sea, no remallado es mallas. Todo el resto es exactamente igual porque en definitiva llevas esto a condición
sobre los grados de libertad que son en los nodos, donde eso nos cambia, pero lo de flexibilidad de malla me permite hacer saltos de escala. Por ejemplo, cuando hacen propagación ustedes con propagación hidráulica, me imagino que van haciendo como que cuadrados y cuadrados y ver cómo compatibilizar una escala chiquita y una escala grande. Acá podemos pasar de cualquier escala a cualquier escala sin problema. Podemos hacer esto de que si un elemento es muy rígido y no quiero saber lo que pasa en ese elemento, es un elemento grande y listo, ahorrándome tiempo de grado de libertad. Y después el tema de remallado, en realidad es un problema, no es un problema el remallado en ciertos casos, depende de qué tan enlatado tenés el programa, pero si yo quiero remallar un elemento en elementos finitos, me obliga a remallar el costado, que me obliga a remallar el costado, que me obliga acá no, remallo uno y ahí llegué. Fuera de eso es prácticamente lo mismo. En este caso, inclusive a veces la forma del polígono puede llegar a ser una molestia, pero no estás obligado a hacer un polígono. Ven, me corta, permite hacer triángulos y cuadrados, permite hacer lo que vos quieres. Pregunta, vos usaste para el bulk material, digamos, el que está dentro de los elementos, elasticidad. Sí. Si vos hubieses, cuando lo implementen en plasticidad dentro, sí, te va a interesar bastante la exactitud de predicción de las tensiones. ¿Cómo compararías, o si es que lo comparaste, la exactitud de predicción de las tensiones en BEM y en FEM? No, creo que no entendí lo mismo. Claro, cuando vos tenés un elemento que es plástico, sí, y bueno, vas a necesitar mirar las tensiones, en el caso de elementos finitos, los puntos de Gauss, sí, para seguir la propagación de la plasticidad, el flujo plástico, etc. Y lo hacemos en puntos donde esperamos que las tensiones son mejores, en los puntos de Gauss, sobre todo en los puntos de Gauss de 2×2. En BEM es exactamente lo mismo, porque en realidad el BEM en bibliografía clásica, y creo que prácticamente todo el mundo que está haciendo BEM está usando el teorema de Green para llevarlo al borde y evitar usar integración numérica. Nosotros utilizamos integración numérica. Hay otra cuadratura que no es Gauss, que tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero hay una cuadratura que te dice para cada elemento en función de la cantidad de nodos cuántos puntos de integración utilizar, y en esos puntos de cuadratura evaluás los valores. Ahora, el teorema de Green lo usan cuando tienen material elástico. Sí, sí, sí. Es decir, con plasticidad, de alguna forma, dividís el interior del BEM y vas cayendo a elementos finitos. Hay una sola persona que publicó con plasticidad, no entendimos bien qué hizo. Nosotros, de hecho, en BEM está implementado plasticidad, en nuestro caso, con puntos de cuadratura. En el otro paper no entendimos porque la gente que trabaja en esto es muy matemática y a veces es más complicado. Yo vi que comparaste BEM con FEM en algún momento de desplazamiento. Sí, no lo mostré. Pero, ¿qué pasa insisto, con las tensiones adentro de los elementos? ¿Tienen igual grado de exactitud? Es exactamente lo mismo en función de los grados de libertad, más o menos. Ahora, eso es un poco amplio porque en realidad si yo tengo este elemento y este elemento llega a ser lineal, al ser lineal es constante en todo este elemento. Sí, porque es lineal, por más que tenga 30 nodos. Y esto es nuevamente porque lo que termino calculando no es la función, sino la proyección al mundo de los polinomios, y cuando bajé el espacio de los polinomios es constante. De acuerdo. Bueno, yo no tengo más preguntas, te agradezco y de nuevo te felicito. Quiero hacer extensivo el agradecimiento que hizo Adrián a la institución también por invitarme a participar. También para mí es un honor que la UBA, la Facultad de Ingeniería, me invite a participar de este acto. Primero voy a hacer una breve reseña, que fue lo que también escribí en el reporte, para después reconfirmar mi opinión original que ahí presenté. Felipe ha presentado bien el contexto de la tesis. Yo había escrito efectivamente que vos había presentado la tesis, tiene 8 capítulos, de los cuales yo diría del 3 al 5 has presentado toda la formulación teórica con algunos ejemplos. El 6 y el 7 fueron aplicaciones más específicas, numéricas, con la aplicación de BEM.
En definitiva, la conclusión mía es que tú has hecho aportes fundamentalmente en dos áreas que son súper importantes, o sea, que han tenido mucha relevancia en los últimos años en los métodos numéricos, que son en los esquemas multiescala, son relevantes las aportaciones que hace la tesis, y también la idea de aplicar BEM y fundamentalmente ponerle elementos de interfaz. Me parece que eso es una contribución nueva. Yo veo de que BEM ha tenido un incremento muy grande en la bibliografía en los últimos tiempos. Un aporte de Rigger me parece que le dio incluso más apoyo a esta idea de que BEM puede ser una alternativa interesante a elementos finitos. Desde ese punto de vista, reconfirmo lo que escribí en el reporte, de que me parece que la tesis hace aportes interesantes, sumado al hecho de que veo de que, por ejemplo, cuando veo en Scopus aparecen 4 trabajos tuyos publicados, son 3 en revista, hay uno en un congreso, en el Complar, me parece. Estás comentando que hay un cuarto ahora que está en evaluación. He visto que en todos ellos sos primer autor, o sea que me da la sensación y creo de que tu aporte en los trabajos eso ha sido relevante y de primera importancia. Todo ello hace que mi opinión sea positiva para la aceptación de esta tesis doctoral, con lo cual obviamente mis felicitaciones a vos y a los directores también, ¿no? De todos modos tengo algunas dudas y me gustaría plantearlas. Algunas son dudas incluso que tengo yo justamente en la parte más termodinámica, en la parte más fundamental, que te las quiero transmitir a vos. No son necesariamente críticas a la tesis en sí misma, sino son realmente dudas que se me plantean a mí. A ver si te las puedo transmitir. A ver, veamos. Voy a ir comentándote un poco avanzando con la tesis. En el capítulo 2, que habla de la termodinámica de medio poroso y plástico, hubiese esperado una introducción más extensa que explique el modelado mecánico adoptado, fundamentalmente cuando vos hablas de porosidad, ¿no? En porosidad aparecen variables, bueno, será porque yo tal vez no tengo mucha experiencia, pero aparecen nuevas variables que no son las convencionales, las que uno trata normalmente en mecánica de sólidos, y me pareció que fue, empezaste a poner los principios, el primer principio de la termodinámica y a tratar la termodinámica sin haber descrito bien el modelado que ibas a hacer del medio poroso, en el sentido de decir qué era una variable primal, qué vos ibas a considerar como variable, si podía ser el flujo, la variable dual, etc. Poner un poco más el contexto para después de empezar a desarrollar las ecuaciones. También en el capítulo 2, cuando hiciste toda la presentación termodinámica, yo vi de que aparecieron elementos de discusión del elemento BEM y de la interfase que usa la granja ornamental. Sí. Me resultó un poco extraño ir leyendo cosas que son muy teóricas y de repente saltar al modelado numérico. Y después de los capítulos subsiguientes de nuevo retomabas la parte de termodinámica, ¿no es cierto? Me hizo un poco de ruido el orden. Sí, fue explicando la idea de que el capítulo 2 eran cosas existentes, bases teóricas, BEM ya existía, elemento de interfaz ya existía, y la termodinámica clásica. Capítulo 3 por adelante ya son propuestas y contribuciones. La idea es separar lo que existe de lo que estaba intentando agregar a esta base. La idea es tal vez podría haber agregado un capítulo 3 que sea BEM e interfaces y después pasar al 4 que sea... De todos modos, incluso así, también me parece que no era un orden natural, ¿no? Porque uno esperaría de que si que juntes todo en lo que sea método numérico o aplicación numérica, que lo juntes todo con los últimos capítulos. Pero bueno, yo te digo, cuando yo fui leyendo me pareció así un poco... pero no es en definitiva una crítica, es simplemente de orden, ¿no? También
he visto de que en algunos casos muchas ecuaciones no tenían la simbología explicada también, ¿viste? Que la dabas como al pasar. Eso también lo escribí en el reporte. Sí, después sí. se entiende cuando continúas leyendo cuál es el contexto y cuáles son las variables que aparecen. Pero en el momento en que vos lo introducís, en algunas ecuaciones no aparece en la descripción de la simbología. Si por casualidad esas las tenés indicadas, por favor avísame, porque después de leer este dictamen empecé a buscar y encontré solo un lugar que sí me había olvidado de especificar, pero no encontraba el resto, entonces si las tenés bueno, en indicadas, particular por te favor. digo, cuando empezás con la parte de medios porosos, empezás a poner simbología que... Justamente en donde encontré que faltaba esto, pero después en el resto de los casos no encontré otra. Pero si lo has explicado, por favor. Sí, hay una cuestión en la formulación termodinámica. El hecho de que la energía libre sea un promedio de lo que vos ves en la microescala parece razonable. De hecho, hay autores franceses que ya lo han propuesto, lo he visto a su vez en un paper del 2000, la Miege, que en algún momento él publicó un modelo termodinámico con salto de escala usando promediados de energía libre. Pero la energía libre, desde el punto de vista conceptual, es esencialmente diferente de lo que se llama disipación. ¿En qué sentido? La energía libre es una variable primero de estado. La disipación no es una variable de estado. Eso quiere decir que vos podés poner una lupa en un sólido, ir a ver lo que es un puntito y decir, bueno, este puntito tiene una energía libre asociada. Con la disipación no pasa eso. La disipación es una variable de proceso. Primer punto clave. Segundo punto, la disipación yo dudo de que sea adictiva. En este sentido, si vos tenés un sistema y tenés subsistemas, vos podés ir a evaluar la disipación de un sistema aislado del otro. Pero yo creo que cuando lo mirás desde arriba o haces el balance completo de la disipación, a mí me parece de que la interacción entre un subsistema y el otro es fundamental para ver la variable que se llama disipación. Entonces, desde ese punto de vista, es dudoso, es una duda que yo tengo, te la planteo y yo no tengo la respuesta, a lo mejor yo estoy equivocado. Pero a mí me parece que la disipación no es un promedio volumétrico de lo que tiene cada subsistema por separado, ¿entendés? Sí. Esa es una, vamos a decir, es una duda que me hace entrar si realmente hay una de las ecuaciones que son bastante clave para vos, que la disipación promediado volumétrico de lo que pasa en la microescala. Sí. Es más, a mí me parece que hay un ejemplo típico y muy simple de ver, que es, por ejemplo, un vaso de agua con un cubito de hielo, ¿viste? Si vos separás el hielo y separás el agua y evaluás disipaciones térmicas de un sistema y del otro, no es la misma disipación que cuando el sistema interactúa. Sí, igual yo no decir que separa un sistema del otro. Yo cuando desacoplo disipación de calor de disipación de electricidad, por ejemplo. Sí. No estoy separando sistemas. No, pero la ecuación que vos decís, la disipación... Que un RBS es independiente del otro RBS. No, cuando vos decís que la disipación del promedio volumétrico, implícitamente está separando el sistema. Por eso, un volumen de otro volumen. Sí. Claro, sí, eso sí, no lo había pensado. Es aditiva, Claro. Vos estás diciendo la disipación sí. es aditiva. Yo dudo de que sea aditiva, a eso voy. Claro. La aditividad requiere de que la interacción entre un subsistema y el otro la tengas que tener en cuenta en el momento de hacer balance, ¿entendés? Bueno, Sí. es una duda que tengo. Y la segunda duda que tengo desde el punto de vista termodinámico es el siguiente. Vos podés homogenizar energías libres. El problema es que si vos en la macroescala decís que tu tensión es la derivada de la energía libre respecto a una cierta variable, tenés que homogenizar todas las variables de las cuales depende la energía libre. Típicamente, que lo he visto que vos lo has hecho, te aparece una energía que le pusiste supraíndice E. Sí. Cuando haces la derivada de la energía libre respecto a él. Yo quiero entender que vos estás argumentando que puede haber plasticidad y esa epsilon macro es una deformación elástica. Por otro lado dijiste, como
creo que corresponde, que es correcto, la energía elástica no es el promedio de la energía elástica en la subescala. Entonces, ¿qué es para vos la energía elástica macro? Es que yo igual... Hay que definirla también. Sí, y igual... como eso hay que definir todos los argumentos de la energía libre. Yo no termino separando energía libre elástica y plástica en la homogenización. Lo que sí separo es deformación elástica y plástica. Pero creo que no separaba las energías. Ah, no, sí. No, el argumento de la energía, te digo, ¿no? Entonces no seguí. Claro, cuando decís la tensión macro es la derivada de la energía libre respecto a qué argumento. Ah, sí, elástico. Sí, el elástico. Pero tenés que definir quién es la deformación elástica macro. Sí. Justamente esto fue una de las interrogantes que tuvimos, y cuando empezamos con plasticidad estuve bastante en duda de cómo atacar esto, y como terminamos pasando a lo que era interfaz, quedó medio que en el tintero, pero sí, era una duda de cómo separabas una de la otra. Bien, de acuerdo. Es una de las dudas que también planteó Eduardo, ¿no? Esto ya más con los elementos virtuales. Yo creo de que los puntos de integración en los elementos virtuales son claves. Cuando vos haces elementos finitos, los puntos de cuadratura de Gauss tienen propiedades especiales, como dijo Eduardo. Al menos en 2×2. Al menos en 2×2, sí. No son cualquier punto, son puntos especiales. Sí. A mí me surge la duda si en BEM, ¿cómo calcular esos puntos? Y te digo por qué. Nosotros tenemos experiencia en hacer modelos reducidos. En modelos reducidos vos tirás funciones de forma que no son las funciones típicamente elementos finitos, reducís tu modelo, tu dimensionalidad disminuye, y después tenés que hacer las integraciones de las fuerzas, de las ecuaciones típicas del principio de potencia virtual, ¿no es cierto? El problema con esos modelos reducidos es que perdés la noción de punto de cuadratura de Gauss y tenés que salir a buscar puntos de integración. Y es un punto clave para que el modelo realmente sea exacto. Entonces no es cualquier punto de integración y cuesta muchísimo encontrar los puntos de integración. En esto nos basamos en un paper que justamente describía para polígonos dónde estaban los puntos de integración. Y está exclusivo para polígonos, y decía, para un polígono cualquiera, cuántos puntos son necesarios y dónde caen estos puntos. Y estamos usando la base de este paper, y de hecho hay una manera genérica de calcularlos. Entonces tenemos que ir polígono por polígono y ver para cada polígono, según esta teoría, dónde nos cae. Y lo que es interesante es que en algunos casos te cae inclusive afuera del elemento, pero demuestra que si tomas esa cantidad de puntos, en esos puntos lográs una integración exacta del orden que vos quisieses. O sea, si esto es lineal, termina siendo un punto, pero cuando vas a orden 2, empiezan a multiplicarse los puntos en función de la cantidad de nodos que tiene. Normalmente esos puntos están en el interior. Generalmente sí, pero no siempre. Eso es lo que nos llamó la atención. Y cuando hicimos todo esto, hicimos pruebas, todos están hechos patch test en todos los órdenes. Hicimos también plasticidad con valores exactos y nos estaba dando siempre la integración exacta. Pero sí, son puntos específicos, no puntos cualquiera, y estos puntos específicos dependen de la geometría y cantidad de nodos del polígono. Perfecto, sí. Un problema que también tuve cuando leí la parte esta final, cuando sé... esto te lo quería remarcar porque me pareció extremadamente interesante y lo remarcaste muy bien en la presentación, el hecho de que calculaste la pérdida de rigidez de una estructura por la temperatura. Me pareció muy bueno el test, excelente. La única consulta que tengo ahí para hacerte es la siguiente. ¿Vos tuviste
¿Podrías afirmar de que eso no depende del tamaño del RB, ese resultado? Seguro depende, lo que hicimos un detalle es cuánto puede llegar a depender. O sea, uno cambia el tamaño del RB, cambia la respuesta hasta que llegas a un tamaño que ya seguir agrandando no lo modifica. ¿Podés mostrarme yo te digo por el siguiente hecho, fíjate. Aparece un patrón de fisura ahí, en el de la derecha. Fíjate el patrón de fisura que aparece. Si esto fuese repetitivo, este RB, si es periódico, vamos a decir, o como te imaginas, es repetitivo, este patrón de fisura se empieza a repetir en el de arriba, sí, después, y en el del costado. Si a esa estructura vos después la partís en dos y te aparece el mismo patrón de fisura, en la que tiene un RB que es la mitad de tamaño del otro, te aparecen el doble de fisuras que en la otra. Sí. Entonces, eso debería afectar al comportamiento estructural. Sí, seguro. Hay que ver. Igual lo que nos pasó con este tipo de ejemplos es que si yo uso la misma distribución de grados y empiezo a agregar, pasan este tipo de problemas. El tema es que cuánto se usar la misma distribución de agregados y seguir agregando si la distribución de agregados en el hormigón es heterogénea, es totalmente aleatoria. Entonces, cuando hicimos esto, en realidad lo que queríamos hacer es no solo cambiar el tamaño, sino cambiar la distribución, para ver si el cambio en la distribución no es más significativo que lo que modifica el tamaño del RB. Pero eso ya llevaba un análisis bastante más complejo. Pero sí, seguro el tamaño modifica la respuesta y habría que hacer un estudio del tamaño, pero a esto le agregaría un estudio de la distribución y en simultáneo ver qué es más importante. Porque de hecho, cuando hicimos esto, nos dijimos, este cuadradito, si lo tomo un poco más grande, ¿no me cambia la respuesta? Y empezamos a hacer un montón de análisis para ver qué tanto podíamos optimizar este cuadrado. No, pero eso me parece que no debe ser sensible. Es muy poco sensible. No, pero eso es distinto del otro. Sí, sí, totalmente distinto. Es un RB. Sí, totalmente distinto. Esto no es un RB. Pero después tuvimos tanta dispersión acá que tal vez la dispersión de la parte aleatoria termina siendo más significativa que el resto, y hay que ver qué tanta importancia le queremos dar a agrandar el RB, que lleva más tiempo de cálculo cuando no mejora una respuesta que es estocástica por naturaleza. Pero sí, el tamaño del RB no es un tema menor en este tipo de modelos. Me pareció que te faltó una variable clave, que es la fracción de volumen de agregado en los test que presentaste en los últimos dos capítulos, ¿puede ser? Sí, de hecho fue la misma observación que me hizo Guillermo en un momento. Sí. Que sí, se puede agregar, de hecho es lo más sencillo de hacer, y no sé por qué no lo hicimos, porque elegir de forma aleatoria 20%, 15%, 30% es un numerito que el programa hace, y no sé por qué no se nos ocurrió antes de hacer esto. Pero es lo mismo que me comentó Guillermo. Bueno, repetirte de que estas son todas las consultas que tenía para hacerte. Repetirte de que me pareció muy buena la tesis, los aportes son significativos, con lo cual, de nuevo, felicito tanto a vos como a los directores. Arranco entonces también agradeciendo a la facultad por la convocatoria y obviamente haciendo extensivas también las felicitaciones del resto de los miembros del jurado, tanto a vos por el trabajo desarrollado como al cuerpo director, cuya mano también se ve por allí. En general en las defensas de tesis como jurado me ha tocado siempre intervenir primero. Y ahora entiendo por qué, la verdad que ser el último es muy práctico. Porque tiqueé prácticamente todas las preguntas que tenía, me quedan un par y estaba tentado de participar del debate sobre la termodinámica que planteó Alfredo, pero creo que nos van a linchar en público, así que me lo voy a omitir. Podemos hacerlo después de... Por eso, entonces me voy a limitar a hacerte un par de preguntas que me quedaron, además de las que plantearon, algunas de las que plantearon el resto de los miembros del jurado. Una, un poco relacionada tangencialmente con lo que mencionaba Alfredo sobre la aditividad de la disipación. Vos mencionaste, lo tenés en la tesis y obviamente en la presentación lo mencionaste, que la disipación macro entonces es el promedio de la micro.
Pero una cosa que decís en la tesis, y creo que no lo dijiste acá en la presentación, es un comentario como al pasar que me llamó la atención, y que decís que vos podrías tener, para ser termodinámicamente consistente, podrías exigir solamente positividad de la disipación macro y no necesariamente de la micro. Sí. Y ahí, ¡pum!, me quedé un poquito duro. No sé ¿A qué te referís con ese comentario? ¿En qué estabas pensando? La idea es tener dos escalas, y para que la escala macroscópica sea consistente requiere que básicamente el punto de Gauss, en ese punto de Gauss tenga siempre disipación positiva. Pero si tu restricción es únicamente sobre la escala macroscópica, podés tener que en la microscópica no se den estas condiciones y que en el promedio sí se den disipaciones positivas. Está bien, pero ¿qué querría decir? ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿A qué punto el comentario? Depende a dónde queremos restringir. En realidad para mí estaría mal porque no importa en qué escala estamos hablando, tener cualquier punto que no cumple estas leyes a mí también me salta y digo, claro, esto es raro. Pero si queremos empezar a aligerar y empezar a poner condiciones débiles sobre la escala macroscópica, se pueden llegar a mí la verdad que no me gusta. Pero vos lo que estás planteando ahí es que podrías violarlo, al contrario, en la escala micro. Pero en la escala micro, en realidad, el modelo es el modelo de partida que se supone que es termodinámicamente consistente. Perdón, no sería lo mismo que en formulación de elementos finitos. Vos puedes admitir que en ciertos lugares del dominio se incumple. Y esto, digo, la siguiente pregunta, ¿esto está relacionado con este? Me comentaron de un trabajo hace poco, me enteré de un trabajo de Idelson y Mimache al respecto. ¿Está relacionado con eso? Bueno, lo podías relacionar, no está, pero sí, digamos, taxativamente. Ellos hablan de claro, es un espíritu ahí, los claro. violarían la segunda. Claro, vos puedes decir que localmente hay un material no termodinámico. Vale. O en el RB. Como consecuencia de tu discretización. Y que te fuiste a Marte y encontraste material. Por eso, sería como consecuencia de tu discretización. Claro. Ah, vale. Ok. Bien. También, en el aspecto termodinámico me llamó la atención el modelo, lo mostraste, lo tenés en una diapositiva al principio, el modelo de interfase. Sí. Usás ahí la letra sí, esa expresión que tenés ahí. Sí. Creo que en la tesis decís que eso es una energía. Sí. Es un potencial que si yo derivo... Pero para potencial es una energía libre. Porque ahí me quedé duro. No, es una energía que para mí es más una disipación que... Sí, es una energía, no dije, creo que nunca digo energía libre, es la energía asociada a la fractura. Bueno, pero cuando dices energía, por eso que te referís con energía? La gente que trabaja en fractura lo llama energía, no sé, energía asociada a la fractura. Pero no es una energía. No, es una energía. La tasa de energía cuando fractura. Por eso, pero es disipación. Sí. Ah, ok, vale. Sí. Bien. Tiene un nombre que no me sale ahora. Ok. Energía fractura, Griffith, claro. Vale. Sí, lo que pasa es que yo Griffith lo escribo justamente en términos de un potencial de disipación que está relacionado con eso, pero no es exactamente así. Pero vale, ok. Bueno, tenía un par de preguntas, más que todo sobre tus conclusiones y trabajo futuro. En las conclusiones, entonces, una de tus conclusiones es que lo que vos has hecho permite evitar, leo aquí, traduzco en directo, que permite evitar potenciales de energía arbitrarios para casos particularmente complejos, como sí, problemas multifísicos disipativos. ¿A qué te referís exactamente con eso? O sea, ¿en qué trabajos, por ejemplo, encontrás potenciales de energía arbitrarios cuando tenés disipación? Ya lo perdí, pero básicamente mucha gente trabaja con elementos, con enzimas multiscala. Cuando hace estas ecuaciones de balance energético, postulan los balances energéticos, no es que se derivan. Arbitrario no quiere decir que están mal. Arbitrario es que postulo esto como una potencia a derivar o postulo esto como una energía a conservar sin derivarlo de un marco termodinámico. Simplemente me refiero a eso. Y creo que la mayoría de la gente postula de dónde derivar los potenciales.
Pero y entonces finalmente vos estás diciendo que ellos son inconsistentes consigo mismos en el sentido de que, por ejemplo, a nivel macro no tenés el balance correcto entre potencia, disipación y tasa de variación de energía interna. ¿O? No estoy diciendo que necesariamente sean inconsistentes ni que estén mal, simplemente que al postular un potencial tal vez no verifican las consecuencias termodinámicas de eso que están postulando. Porque muchas veces se llegan a las mismas conclusiones, pero no es lo mismo decir hago esto porque sí y después llego a lo mismo que lo derivo de un marco termodinámico. Entonces es simplemente eso, para evitar tener que pensar que tiene sentido o que no tiene sentido. En este caso no estoy haciendo un juicio de si esto está bien o esto está mal, esto se deriva del marco. Hay cierta gente que postula sus potenciales porque tienen sentido físico y la única justificación es tienen sentido. Es simplemente ese comentario. ¿No te gustó? Me parece que en realidad, sí, en la medida que sean consistentes consigo mismos, en todo caso los podés interpretar como que son distintos tipos de modelos multiescala, en donde se están asumiendo distintas cinemáticas a nivel macro, o porque si lo querés pensar desde el punto de vista de homogenización asintótica, estás poniendo un parámetro pequeño en distintos lugares y sí. eso estás tomando distintos límites, sí. Lo cual no es que esté mal. Nunca dije que siempre y cuando en última instancia representen apropiadamente el problema de partida que vos estás tratando de estudiar. Pero, sí, a veces el problema es la palabra el tema es que sean consistentes, autoconsistentes. O sea, obviamente si después violan un balance fundamental, bueno, ahí sí ya lo tal vez es el problema que la palabra arbitraria sí, no era mal, sino okay. postulado y no. Bueno, y para no extenderme más, última preguntita. Mencionaste comparar estos procedimientos con cosas que se hacen en microplanos, teoría de microplanos. Sí. Exactamente qué estás pensando? Porque para mí los microplanos es simplemente una descomposición sí. De tipo, en castellano sería onda plana, de una ley constitutiva sí. que terminás planteando en forma escalar. Descompones una ley constitutiva tensorial en escalares. Sí. Pero, la deformación la descompones en direcciones, sí. Y esas direcciones las promedias después. Sí, sí. Ese promedio termina siendo una homogenización de distintas direcciones. Y cuando arrancamos esto vimos que de hecho las ecuaciones son prácticamente las mismas, solo que cuando haces microplanos haces una sumatoria que terminas promediando y acá haces una integral. Sí, de volumen o de orientación. Claro. Entonces, básicamente la comparación, hacer justamente una comparación teórica, matemática de las dos teorías, porque vimos muchas similitudes entre las dos. Y después ver, en el caso de los multiescalas, al hacer un RB y tener que integrar un RB es mucho más costoso que dividir en direcciones y hacer una orientación. Sí. Claro. Entonces, ver comparación, o sea, en tiempo de cálculo seguro perdemos. Claro, termina siendo una aplicación más cómoda para... Claro, el tema es que termina siendo un poco más inexacta y empezar a hacer comparaciones de ese estilo. No teníamos algo puntual, pero iba por este lado. Porque de hecho, como dije antes, la base de todo esto empezó con mirá esto que hacen para microplanos, ¿lo puedo extender a otros casos? Entonces empezamos a ver muchas similitudes entre ambos casos. Bueno, de vuelta te felicito por el trabajo. Bueno, muy bien. Un aplauso. Entonces voy a leer el dictamen del jurado, tiene varios ítems. El primero es sobre tema de tesis, desarrollo y conclusiones. El trabajo de tesis aborda el análisis multiescala de materiales heterogéneos disipativos. Específicamente, el trabajo estudia la consistencia termodinámica de los métodos computacionales de homogenización y sus implicancias en implementaciones semiconcurrentes y concurrentes del método de los elementos virtuales para sistemas materiales con interfaces imperfectas y respuestas no locales. El trabajo está organizado en 8 capítulos y un apéndice. El capítulo 1 describe el problema abordado apoyándose en una extensa reseña bibliográfica y enfatizando las limitaciones que el trabajo pretende superar. El capítulo 2 introduce el marco teórico empleado, incluyendo los principios básicos de la mecánica del continuo en su formato tanto fuerte como débil, los modelos constitutivos a ser considerados, los principios termodinámicos relevantes y una breve descripción de los métodos de elementos virtuales y su uso en presencia de interfaces imperfectas y modelos constitutivos no lineales, no locales. Los capítulos 3 y 4 discuten condiciones que deben cumplirse para que una formulación multiescala sea termodinámicamente consistente.
Las implicancias se ilustran en el capítulo 5, en algunos problemas específicos de la ingeniería civil, que incluyen respuestas de carácter multifísico y son resueltos mediante el método de los elementos finitos convencionales. A continuación, los capítulos 6 y 7 abordan problemas mediante implementaciones semiconcurrentes y concurrentes del método de los elementos virtuales. Finalmente, los capítulos 8 y 9 resumen las principales conclusiones del trabajo y los aspectos que merecen ser considerados en trabajo futuro. En particular, se identifica allí una serie de ventajas comparativas del método de elementos virtuales que tendría respecto al método de los elementos finitos convencionales. Para la presentación formal, la presentación del trabajo es clara y cuidada, es un aspecto meritorio, dada la complejidad conceptual del trabajo abordado. En cuanto a la relevancia, es una relevancia científica, que dice el acta del trabajo constituye una valiosa contribución al desarrollo de métodos computacionales multiescala para la simulación de una amplia gama de sistemas materiales de interés en varias ramas de la ciencia de la ingeniería. La relevancia tecnológica, el desarrollo científico arriba comentado, puede ser directamente utilizado como una herramienta ingenieril para modelar estructuras compuestas por materiales heterogéneos. En cuanto a los aportes, primero al conocimiento, la tesis aporta al conocimiento en las áreas de la micromecánica al proponer un nuevo procedimiento de homogenización y de la mecánica computacional mediante implementaciones y aplicaciones novedosas del método de los elementos virtuales para análisis de homogenización. Y las publicaciones, un aspecto destacable del trabajo es el hecho que su contenido haya sido publicado en 3 artículos aceptados por medios especializados internacionales, con comité de lectura y en múltiples reuniones científicas nacionales e internacionales de la especialidad. Remarcamos que el doctorando figura como primer autor en todos los casos. Y tenemos entonces el dictamen final, dice que por lo antes expuesto el jurado por unanimidad decide que la tesis sea calificada con sobresaliente suma cum laude.